Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Todos nos hemos sentido culpables muchas veces. La culpa es una de las emociones más paralizantes. Generalmente, cuando nos sentimos culpables, no actuamos para solucionar las cosas. Lo único que hacemos es pensar y pensar en lo que sucedió y lo que deberíamos haber hecho o dejado de hacer. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es La culpa no es de nadie. Bienvenidos. Estamos iniciando el programa del día de hoy y el tema, la culpa no es de nadie. Me suena así como, me sentí la Verónica Castro, ¿no? En sus tiempos. El tema está muy bueno el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Arnulfo Monge, que ya está aquí. Ya hablamos dijeran por ahí en el pueblo, un tantito del tema. Bienvenido. Gracias, Marta. A ver, este tema, ¿qué hacemos? ¿Por definir culpa empezamos o...? Podríamos definir ego. Ego. Sí. El ego, es que la culpa es lo que avienta el ego para quitarse su responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, el ego es el falso yo, o el yo cavernícola que tenemos todos para sobrevivir en la jungla. Pero ni vivimos en una jungla, ni somos animales, ¿sí? Sí. Entonces el ego era esa necesidad de sobrevivencia. Entonces es esa información que manda nuestro yo antiguo para poder golpear, correr, brincar, etcétera. Simplemente sobrevivir y ya no convivir, ¿no? Que es distinto, pues la primera etapa del ser humano, con todo el respeto a las personas que crean lo distinto, pero la ciencia lo marca así, fue así, seres nómadas que vivíamos cuidándonos del pajarote, del caballote, de la jirafota, etcétera. Entonces la información fue transmitiéndose, y la amígdala se encarga de mandarnos ese shot de adrenalina para decir, córrele, habla, defiéndete, golpea, grita, tira, etcétera, ¿no? Es ese cavernícola que dice, así soy, y el que me quiera como soy, ¿no? Ese animal, con todo respeto a los animales, que vive así, pues, ¿no? Golpeando y agrediendo al otro porque así es. Y se cerró la puerta, pues, ¿no? Esa persona así es y no va a cambiar nunca, pues. Ese es el ego, es ese falso yo que no somos. Por tanto, la culpa es eso que tira el ego porque no lo quiere tener, no lo quiere cargar. Es esa responsabilidad de tomarme mis pastillas, es esa responsabilidad de irme a hacer la mamografía, es esa responsabilidad de platicar con mis hijos, es esa responsabilidad de 3 puntos suspensivos, que no asume el ego y que por tanto a la hora en que vienen las consecuencias, pues la rebota, ¿no? Entonces le dice, es que si tú hubieras estado aquí no se hubiera muerto mi mamá, ¿no? Es la hermana mayor que vive en Tucson, que no puede salir, en Phoenix, en Los Ángeles, y que no puede venir y llega tirando culpas a todo mundo, ¿no? Es aquella muchacha que no se podía quedar con el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces delega culpas. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. El problema es que no las quedamos. A ver, ¿y por qué repartir culpas? No nos podemos transformarla, en vez de culpa, nombrarla responsabilidad y asumirla propia, no repartir, es que sería lo ideal. Eso es lo correcto, pues, ¿no? Sería lo ideal, pero no sucede. La evolución del cerebro habla de que la primera parte del cerebro es la amígdala, es ese pedacito chiquito que tenemos en medio de nuestro cerebro que manda la adrenalina y que no es racional, no piensa la amígdala, solamente manda la amígdala adrenalina para que nos defendamos, ¿sí? Ahora, con la evolución del ser humano, cuando se asienta en la convivencia, se desarrolla la parte frontal de nuestro cerebro, que es la parte racional, ¿sí? Entonces,
esa es la parte que nos lleva a la convivencia, a la plática, al diálogo. Marta, discúlpame, no pude estar yo y lo siento mucho, te agradezco haber estado con mi mamá. No pude no pude estar. Ajá. ¿Sí? Eso no es culpar, eso es asumir mi responsabilidad. Eso no es y el ser ego. agradecido, ¿no? Sí, con claro. quien en su momento la asumió por ti. Claro, o sea, gracias, te agradezco que tú hiciste la parte que me correspondía. Ajá. ¿Qué puedo hacer ahora yo por ti? No pude venir, discúlpame, pero aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces asumo mi responsabilidad, tampoco me culpo porque no pude venir, porque estaba imposibilitado de salir de un país a otro. Ajá. Y entonces me quedé en este lugar. Mi prioridad fue esta en este momento. No culpo, no reparto, sino asumo, me lo quedo, tampoco lo cargo. Ah, no. Tampoco lo cargo, sino simplemente asumo mi responsabilidad de no haber hecho otra cosa que otros esperaban, sino hice lo que yo necesitaba en este momento para mí. En ese momento. Fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Así es, así es. Y muchas veces de ahí viene la culpa, ¿no? O sea, no tenía más herramientas para actuar más que lo que tenía aquí en corto. Pues, Hubiese querido que fueran diferentes las cosas, pero no fueron así porque no tenías más. La experiencia siempre llega tarde. Ay, a ver. Bueno, es que la experiencia es un camino que uno va elaborando por Así el es, paso de la así vida. es. Entonces no es que llegue tarde, sino que ahí vas como que puliéndole, ¿no? El culposo, dirían en mi pueblo, así dice, pues, ¿no? La experiencia siempre llega tarde, pues. Ajá. Pero no es verdad. O sea, la experiencia simplemente llega en el momento que tenía que llegar, en el momento preciso, pues, ¿no? Entonces, al final del día, para terminar este primer blog, el ego es el yo falso y la culpa es consecuencia del ego falso. Del ego falso. Y por eso, ante una culpa, buscamos ¿qué? Pues un castigo. Claro. Vamos al corte. Regresamos, estamos en Vía Libre, no se vayan. Si sienten culpa, quédense. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es La culpa no es de nadie. Continuamos. Culpar a terceros de tus problemas no hará que se solucionen antes. Muy bien. Ay, no. En esta vida lo que es más fácil es buscar culpables. Y los encontramos porque qué bárbaro, ¿no? Que nos llamen, ¿no? Sí, sí, sí. Típico, ahí te va porque ya lo estuvimos platicando, ¿no? Los niños, mamá, por tu culpa, no llevé la cartulina porque no me llevaste a comprarla a la papelería. Momento, oye, no voy a ir a la papelería a las 10 de la noche cuando tuviste toda la tarde de decirme eso de la cartulina. Entonces, es tu responsabilidad, no es mi culpa, que no hay culpable. Sí, exacto. Porque luego uno carga, ¿eh? Digo, ahí como mamá puede ser, no, si es cierto, voy a ser la culpable de que el niño no lleve la tarea, ¿verdad? Ahí te arrancas por la cartulina a la papelería que cierran a las 12 de la noche. Así es. Y tan es así, pues, que por ejemplo, ahorita que señalas este ejemplo concreto, pues, cómo ha crecido esta papelería, ¿no? Porque el chamaco a las 11, 10 de la noche dice, oye, mamá, tenía que comprar, híjole, y ahí anda la mamá chipileando la irresponsabilidad que le correspondía al hijo, pues, ¿no? Sí. Y nos sentimos culpables luego de algo que no tenemos nada que ver, pues. De hecho, somos proveedores de esa cartulina, digamos, pero nadie la pidió, nadie anunció con tiempo y respeto mutuo. De hecho, absolutamente nunca somos culpables de nada. Simplemente somos responsables. Voy a explicar esto porque ayer que hacía la transmisión en Facebook, que por cierto, quien quiera seguirme a través de mi fanpage es Padre Pupo en Facebook, y a algunas personas les rebotó este tema porque decían, pues entonces qué fácil, qué concha, y entonces vamos a aprender a vivir conchamente la vida. Ajá. Sí. Ay, tan así. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como aprender a ser responsables, no culpables. Es distinto. Porque una cosa es el sufrimiento,
Y otra cosa es el dolor. Me duele que me pises y me defiendo porque no quiero que me pises. Me dejaste de pisar, sin embargo, al día lo recuerdo, a la semana lo recuerdo, al mes lo recuerdo, y cuando lo veo, me hierve la sangre, dice la doñita, ¿no? Ay, que me lo estaba creyendo, dije entonces, ese es el sufrimiento, pues. Ay. Y en esto aplica, la responsabilidad y la culpa es lo mismo. La responsabilidad es asumir las consecuencias de lo que no hice o de lo que hice incorrecto, lo resuelvo y cierro el folder. Hasta ahí, responsabilidad. Culpa. Y sigo cargando con ese dolor de no haber hecho lo que me correspondía por meses y nos años. castigamos. Y entonces viene el castigo, nos pegamos unos atracones, nos castigamos vistiéndonos mal, nos castigamos descuidando nuestra salud, nuestra integridad, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque somos seres culposos y por tanto vivimos cargando con culpas. Pero la culpa no podemos evitar, existe. La culpa es un sentimiento. Infundado sí. Pero es un sentimiento. Infundado sí. Fundado o no infundado, pero sí. Es un sentimiento, sí, ¿verdad? No es natural, no es natural. No ¿sí? es natural, no es bueno. No es natural. O sea, me siento responsable de lo que hice. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso es distinto. Pero no debo de sentir culpa, porque la culpa es el sufrimiento del dolor. A ver, bueno, tal vez hay gente que se queda clavada en esa culpa. Exacto. Pero dicen por ahí que la culpa puede utilizarse positivamente o negativamente. Responsabilidad, Marta. Pues, estamos hablando de lo mismo, pues. Pero haz de cuenta pero que si yo me voy a tomar un agua de piña. Ajá. Qué rica, sabrosa, tiene fibra, nutrientes, azúcares naturales, etcétera. Sí. Sin embargo, me tomo la misma cantidad del agua de piña que dejé fermentada un año. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Tiene las mismas consecuencias? No, ¿verdad? Pues... Tiene alcohol, me pone sabrosón y puedo hacer cosas incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? Pues también hasta con la de fresa puedes hacer cosas incorrectas. Ok, vamos a hacer la de fresa, de lo que tú quieras, Ajá. ¿sí? Ok, la culpa es la fermentación de la responsabilidad. Es cuando la responsabilidad se echó a perder. Ay, ay, ay. Pero no le vayamos a poner la culpa a esa cosa fermentada. En ti está, ¿me la tomo o no me la tomo? Eso es responsabilidad. Ajá. O sea, soy responsable de que mi hijo me dijo que a las 2 de la tarde tenía que comprarle una cartulina. Ajá. Y soy responsable porque él tiene 6 años, no maneja, y entonces yo voy y busco la papelería, vengo y se la traigo, y mijito, puedes llevar tu cartulina mañana. Hasta ahí, eso es responsabilidad. La culpa comienza cuando le doy la cartulina y sigo pensando, mi hijo va a pensar que no lo amo, mi hijo va a creer que no lo quiero, voy a tener que llevarlo con el psicólogo, lo llevo con el psicólogo, aquí lo traigo, es que lo que pasa es que mi hijo me pidió que... haces todo un drama. Ay, esa es la culpa sembrada. La culpa es algo que a ti no te va a dejar nunca nada bueno. La culpa nunca te va a llevar a nada bueno. La responsabilidad sí. Es la pequeña gran diferencia. A ver, la culpa, cuando culpamos a alguien, lo que se busca es castigo, ¿no? Exacto, es por así. supuesto. Y cuando alguien es responsable de algo, lo que buscamos es que repare la situación. Por supuesto. Entonces ahí tenemos que asumir la diferencia y actuar. Exacto. No quedarnos clavados Exacto. ¡ay! Ni martirizándonos más. Exacto, porque por ejemplo... Está complicado, pero va junto, ¿no? Sí. Va junto, pero es muy fácil de distinguir. Sí. Porque el primero termina. La responsabilidad termina. ¿Sí? Cuando se subsana aquella situación. La culpa nunca termina. Nunca, Eterna, porque ya la autoridad dijo que con un mes de cárcel. No, es que yo quiero un año. Ay, no hubo reparación, pues nomás hubo, híjole, castigo y a veces son peores las cosas. Exacto. Vamos al corte comercial, regresamos. Sí, ¿verdad? Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Arnulfo Monge. Regresamos.
Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Aquí con nuestros compañeros en el estudio, ¿no? De la culpa y las diferencias y todo, que tomar las cosas por el medio de la responsabilidad y demás. Y bueno, ya estamos de vuelta. Me siento culpable de no haberte dado la palabra antes. Bueno, ¿por dónde seguimos entonces? En lo que nos comentabas tú de tu video, ¿cuál es el mensaje con el cual nos debemos de quedar? Al final del día, sí. En esto es, yo no puedo solventar las situaciones que están pasando en mi familia que ellos no quieren arreglar. Yo no puedo arreglar la diabetes de mi papá ni de mi mamá. Yo no puedo arreglar la esquizofrenia de mi hermano o de mi hermana. Ajá. Y por tanto, tengo que ser responsable de lo que en mi vida y en mi entorno sucede y solventar esto que está en lo inmediato mío. ¿Sí? Sí. Entonces yo llego con mi mamá y le digo, mamá, mira, tú tienes un problema con tus nervios ahorita, te pido que te tomes las pastillas, pero no me puedo quedar contigo, porque tengo mi esposa, tengo mis hijos y tengo que salir de aquí. Entonces, discúlpame, madre, aquí hay una muchacha, se llama Patricia, la invité para que te acompañe durante el día. Y entonces la mamá hace un drama, no quiere que se quede nadie con ella, y entonces el hijo se va, pero con la culpa de no haberse quedado con su mamá. De cerciorarse de esa pastilla que se tomara a tal hora. Y entonces la mamá le pasa algo y el hijo vive con esa culpa por siempre. Porque si yo me hubiera quedado ese día ahí, a mi mamá no le hubiera pasado nada. Discúlpame, pero no es tu culpa. Y por ahí comentaban, es que es muy injusto deshacerse de los papás, tal y cual. No. Bueno, entonces está bien. Si no quieres aprender a vivir en la libertad, bueno, esto es para quienes quieran ser libres, ¿sí? Esto es para quienes quieran alcanzar la dicha de poder vivir en paz. Porque hay quienes les encanta vivir con ese sentido pues, de culpa, regreso al tema, con ese sentido, pues, ¿qué podríamos decir? Irresponsable, porque es irresponsable de nuestra parte no estar bien. Fíjate, ahorita que dices, eso es muy común. ¿Cuántas personas no vemos que dicen, ay, es que si yo hubiera estado cuando mi papá, es que nunca hablé con él, nunca le ofrecí disculpas o nunca tuve su perdón y viven todo el resto de su vida? El papá ya se fue, nunca le dijeron nada, pero viven el resto de su vida con esa culpa. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí, aunque suene, como te dijeron en Facebook, un poco duro, ¿no? Como que ¿por qué soltar a tus papás, a tus hijos, a tu pareja? Hay que ser responsables y empezar por uno mismo, si no podemos, ¿no? Al final del día, fruto del ego, pues, ¿no? ¿Qué es el ego? Ese Superman que dice, yo voy a ir con mi mamá, ¡guau! Y yo la voy a salvar. Bájale como 30 rayitas, mi chavo. Porque hubieras o no estado, y aunque fueras médico, la situación biológica de una persona, la medicina tiene sus límites, ¿sí? Entonces, ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer lo que la otra persona no quiere, uno. Y dos, lo que la biología ya hizo, pues, ¿no? Entonces, el cuerpo ya se desgastó, el organismo ya se terminó, entonces no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Y hay gente que se aferra a situaciones en donde quisiéramos cambiar aquello y nos quedamos con la culpa de que no pudimos hacer nada. Es que qué pena, no ibas a hacer nada. O sea que hay que empezar siendo responsables por uno mismo. Y no culpables. Y dentro de esa responsabilidad está eso, sacar la culpa y soltar a las personas y situaciones. Para definirla, la culpa es la responsabilidad enferma, ¿sí? O sea, si sientes culpa, eres una persona responsablemente enferma, ¿sí? Porque están obsesionados los culposos, voy a decirte otra vez como en mi pueblo, los culposos son responsables enfermizos, de que o sea, creen que todo lo van a resolver y están obsesionados en resolver. Sin embargo, qué pena, pero hay limitantes humanas, pues. Entonces, el aceptarme, el asumirme un ser humano con mis limitaciones hace sentirme responsable, más no culpable de lo que pasa en mi entorno.
Entonces empezamos por sentirnos responsables, actuamos, sanamos la situación y no llegamos a la culpa. Exacto. Hay que captar por ese lado, Exacto. al revés volteado. Exacto, así es, sí, cuando hago algo, digo algo, vivo algo y agredo al otro, Ajá. tengo que subsanar, por supuesto, aquello y ser responsable de mis palabras Sí. y asumir un discúlpame, perdón, oye, no querido hacer, pero yo no sabía que tu mamá murió y discúlpame por haber mencionado esto, perdón, te abrazo, te pido que me perdones. Pero después de ahí, si la otra persona sigue enganchado en que tú fuiste el que despertó en mí tal y cual, discúlpame, pero no eres tú, es el otro. Y tú fuiste el pretexto para que el otro se sintiera lo que se ha sentido hace mucho, hace rato, nomás que no había encontrado a quién echarle la culpa. Me gustó eso, ¿cómo sucede? ¿Seguro? Fíjate ¿Seguro? nomás, oye, fíjate nomás. Chocan, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y se baja el maestro. Mira, no te sientas mal. Ajá. El vato aquel o la doñita aquella trae bronca. Ujú. Entonces, tú fuiste el pretexto, pero no te lleves la culpa. Para soltar ese coraje. Sí, lo traía atorado, Ajá. pues, ahí traía aquello, ¿no? Entonces, le apretaste el estómago y soltó todo, pues. Entonces, cuando alguien se exaspera por algo que sucede en donde estuviste tú como protagonista, no eres tú, es el otro, ¿sí? En ese comentario ayer algunas personas les sonó, ¡ay, qué concha! Pues es que qué pena, ¿cuándo has visto una conchita infeliz, no? O sea, ¿a quién no le gustan las conchitas? Pues no, la concha es buena, pues así que hay que aprender a vivir y disfrutar la vida y poner las cosas en su lugar, pues, o sea, ese es tu problema, no es mío. Ajá. Ay, lo tomas o lo dejas, yo decido. Muchas Así es. gracias. Al contrario. Esperamos haber dejado algo positivo en ustedes y siendo responsables, pues avanzamos sin sentir esa maldita culpa. Vámonos por esta vía libre. Cierro. ¿Vamos por la vía libre o no? Tierra. Porque es libre. Simón. Vámonos pues. Gracias.